Vamos a seguir con la LECRIM en los artículos 119, 120, 121 y 122. En estos se dice, el primero, que por ejemplo si hay que investigar a una empresa que ha quebrado o simplemente ha desaparecido porque ha ganado muchísimo dinero y se ha alargado, imagínate que es una clínica dental y luego posteriormente a haber cerrado hay personas que tienen problemas en los dientes, inflamaciones, infecciones, se les caen los dientes en sí y muchas cosas de esas. ¿Qué pasa ahí? Pues que se busca a la persona física, la que estuvo, digamos, dirigiendo y la que era dueña de esa clínica. Eso es una de las cosas que hay que tener muy en cuenta en este momento. Luego, por otro lado, si estamos investigando a una empresa y está todavía en activo, iría el representante legal asignado. A la persona que hayan puesto de representante legal es la que da la cara en el juzgado. Ahora, si dicen no me da la gana de ir, porque estos me van a meter en un marrón que no me interesa. El abogado, si no va, le asignan a uno y el juicio tira adelante igualmente. Así que no merece la pena ponerse así, porque tú, como representante legal, simplemente vas a representar a la empresa, no te va a repercutir a ti en nada. Pero bueno, si tienes miedo, vale, es entendible. Y luego se dice que todos estamos obligados en estos temas penales a tener abogado y procurador. Y si es por casualidad, si resulta que te pertenece la jurisdicción gratuita, no vas a pagar nada. Pero bueno, primero se tiene que estudiar si es tu caso. Pero como te toque pagar y te condenen en costas por ser el delincuente, automáticamente no solamente pagas el abogado y al procurador de la otra parte demandante, sino que también le pagas los peritos, le pagas los testigos, porque los testigos también, si tienen un gasto de pernoctación o de viaje o que en el trabajo no le pagan el día, todo eso, si lo pide, tiene su derecho de cobrarlo y lo pagas tú si estás demandado. Y bueno, y se ha finalizado el juicio y eres condenado. Y eso se llama condena en costas. Si no se te ha condenado y encima se sabe que has puesto la denuncia a mala fe, entonces el denunciante corre con todos los gastos que se producen y corren a través de poner la denuncia y todos los que hayan repercutido, que hayan recaído sobre el pobre al que has denunciado sin tener la culpa de nada. Eso es muy importante. Luego vienen los artículos del 123 al 127 que hablan de los derechos que tenemos de traducción e interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Pues imagínate tú que yo estoy en un juzgado y tengo una demanda interpuesta frente a un vasco. Yo no entiendo el idioma vasco y aquel, todo lo que presenta está en vasco. Bueno, pues la ley te da derecho para que tú puedas tener la opción de tener un traductor o un intérprete, si es de signos o lo que sea, gratuitamente. Luego del artículo 128 al 140 están derogados y el 141 habla de los actos procesales, tanto de jueces como de magistrados como del AX, que es lo siguiente que vamos a ver. Y ahora vamos a hablar de las resoluciones procesales. Los jueces o magistrados tienen las providencias, los autos y las sentencias, y los LAG o letrados tienen las diligencias o los decretos. Diligencias hay varias, pero ya se verán más adelante. Y hablando de las partes de los jueces, que es la providencia, son unas anotaciones que pone el juez que no tienen mucha importancia, no son muy relevantes, no tiene ni que razonarlas ni que explicarlas. Por ejemplo, un abogado tiene que comparecer ante una vista y le surge un inconveniente de fuerza mayor. Pues entonces presenta un documento diciendo que no se va a poder presentar a la vista
y ese juez pondría que se suspende la vista por motivos X y lo pondría por una providencia. Son cosas de ese tipo. Seguimos con el artículo 141 del Alecrim, pero esta vez hablando de los autos. Los autos son todas las cosas importantes que tienen que ir resolviendo los jueces o los magistrados, en función de quién lleve el tema. Menos la última, que finaliza la causa y se llama sentencia, ¿vale? Bueno, también hay una opción en el que se pone un auto que también finaliza el pleito, pero en ese sentido es porque se archiva y se le llama auto de sobreseimiento, ¿vale? Ahora voy a detallar todas las opciones en las que se pone un auto, que hay un montón. Por ejemplo, cuando se recusa. También cuando se decide la competencia entre juzgados. Para ahí se pone un auto. O también cuando se resuelven recursos sobre providencias o sobre decretos. Cuando el LAG no lo tiene claro y pone un decreto y alguien recusa ese decreto porque finaliza el tema, automáticamente el juez lo pasan al juez y el juez dictará auto. Y también frente a sus propias providencias, ¿vale? También se ponen autos en las cuestiones de libertad o prisión provisional. Importante ese dato. Cuando es derecho a la justicia gratuita, también va por auto. Admisión o denegación de pruebas, también por auto. También se decide por auto todo lo que afecta a los derechos fundamentales recogidos en el artículo 14 de la Constitución española, cuando se vulneran esos derechos. Y luego ya pasamos a las sentencias. En ellas se detalla la cuestión criminal, si es o no culpable, los años a los que se le condena, etc. Todo eso. Si pasa un tiempo y la parte afectada no recurre esa sentencia, automáticamente se convierte en sentencia firme. Pero si recurre, pasa a un tribunal superior, que es el que determinará si es correcta para él o no. Ahí no cabe recurso. En el siguiente vídeo lo voy a repetir para que quede bastante claro. Este tribunal superior dictará otra sentencia a su vez en la que pondrá si está o no de acuerdo con la sentencia anterior que ha sido recurrida, ¿vale? Y luego por último están las sentencias firmes, que esas ya no admiten recurso, esas ya se quedan tal cual. Y a partir de ahí ya viene la ejecución. Así que a grosso modo las providencias son de mero trámite, los autos es todo lo importante y luego ya la sentencia es el fallo, ya es el final, digamos, ya cómo se ha quedado el juicio. Y luego si es firme, pues ya de ahí va a ejecución, porque ya no cabe recurso. Eso ya es a grosso modo. Y luego en el mismo artículo 141 se ve la composición de ellas, pero solamente de las providencias y de los autos. Nos dicen que las providencias, en ellas se refleja la fecha, la firma o rúbrica del juez o presidente, no pone magistrado, pone presidente, y la del LAG o secretario judicial. Y podrán ser sucintamente motivadas o no, evidentemente. Ahora, los autos. En los autos ya se dice que siempre van fundados, que contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho. Además, tienen una parte dispositiva, lo que se resuelve con el auto. Eso es, la dispositiva es lo que se resuelve. O sea, la sentencia, entre comillas, no es sentencia, el tema final, lo que consideran ellos. Dicto para sentencia. Pues nos dicen que los autos
contienen la firma del juez, el magistrado o magistrados que los dicten, ¿vale? Y luego también te dice este artículo que todas las resoluciones incluirán el lugar, la fecha, si es firme o cabe recurso, y en el caso de que quepa recurso, ante qué órgano se debe de interponer ese recurso y el plazo para recurrir. Y ya de aquí pasamos al artículo 142 que habla de las sentencias, de la composición de las sentencias. Aquí sí que nos dicen que necesita incluirse en ellas el lugar y la fecha, además de los hechos, nombres y apellidos de los actores participantes y procesados. Los procesados de normal a veces tienen un sobrenombre o un apodo por el cual se les conoce. Entonces hay que ponerlos porque dicen que muchas veces por el nombre entre ellos no se conocen por apodos. Por eso es importante. Aparte hay que poner la edad, el estado civil, la naturaleza, el domicilio, oficio o profesión y el nombre y apellido del magistrado ponente. ¿Ese quién es? El magistrado ponente es el que recoge la causa, se la estudia todo, la instruye, digamos, él, y luego la presenta a los demás. Digamos que es el jefecillo de la causa y es el que en parte tiene que firmar. Y luego se nos dice también muchas cosas. Además, te dicen que las sentencias deben de contener en hechos numerados cuestiones que hayan de resolverse en el propio fallo. Declaración expresa y terminante de los hechos probados. Además, te dice que debe de añadir conclusiones definitivas de la acusación, de la defensa y del propio tribunal. Ojo. Y por otro lado, te dice que en párrafos numerados se expresarán con la palabra primera, considerando, ojo, considerando que no sé qué no sé cuál, considerando que no sé qué no sé cuál. Eso también te lo dicen las sentencias. Empiezan las frases con considerando. Añade luego varios, como por ejemplo, el punto primero te dice que hay que poner la calificación de los hechos. El punto segundo te habla de la participación de cada uno de los procesados en esos hechos. O sea que cada procesado se escribirá con el apodo, el nombre y todo esto y te dirá qué parte del delito ha cometido. Supongo que será para luego tener en cuenta de que en función de cada delito, cada persona tendrá una pena. El tercer punto te dice que hay que anotar la circunstancia atenuante, agravante o eximente de la responsabilidad criminal. ¿Eso qué quiere decir? Pues mira, una eximente es, por ejemplo, si lo ha cometido una persona con la capacidad reducida o un menor de 14 años. Eso es eximente de responsabilidad criminal. Ahora, ¿cuál es un agravante? Pues un agravante es cuando lo haces con saña. Estás esperando detrás de una puerta con un palo para darle a alguien a conciencia. Eso es agravante. Y luego, el atenuante es pues que lo has hecho en defensa propia, por ejemplo. Bueno, pues eso también hay que anotarlo todo en la sentencia. Ojo. Y sigue el punto cuarto que nos dice que la calificación de los hechos probados con relación a la responsabilidad civil también hay que anotarla. Porque hay veces en las que la civil sale de la penal y se lleva todo junto. En la sentencia se tiene que poner. También se añaden las resoluciones sobre las costas.
A ver al final quién las paga. Y por último, en este artículo 142 nos habla de que lo último es el fallo. Si se le condenará o se le absolverá por el delito principal y sus conexos. También por las faltas incidentales, que esos son los delitos leves. Todo eso va incluido dentro de la sentencia. Imagínate si la justicia va lenta. ¿Cuánto trabajo tienen, Es mucho. Luego están los artículos 143 y 144 que dicen, pues por ejemplo, las ejecutorias se encabezarán en nombre del rey. Es el rey el que las encabeza. Bueno, y el 144, la absolución se entenderá libre en todos los casos. Cuando absuelven a alguien que se supone que iban a condenarlo, evidentemente quiere decir que ya no hay causa criminal, se le absuelve. Y pasamos al artículo 144 bis, que es muy importante, porque ahora vienen las resoluciones de los LAG, que son las diligencias y los decretos. Diligencias de ordenación, llamadas DIOR, y luego están las de constancia, las de comunicación y las de ejecución. Las principales en este momento son DIOR. Vamos a hablar ahora de ellas. Las diligencias de ordenación se asemejan a las providencias en los jueces. Son, digamos, que para ordenar algo. Son importantes también porque le dan curso al auto. O sea, van movilizando lo que es el proceso. Las DIOR son las que movilizan el proceso. Y bueno, aunque se consideran de mero trámite, son importantes. Luego están las de constancia, que evidentemente es para hacer constar algo, como por ejemplo alguna nota que no sea importante, pero bueno, después de la de constancia siempre hay una DIOR también. Y luego están las de comunicación, que son las notificaciones. Comunican algo, son notificaciones y son más importantes. Y finalmente pasamos a las diligencias de ejecución, que son las que se realizan en los procesos de ejecución como tal. Y como ejemplo podemos poner un embargo, sin más. Y de ahí ya pasamos a los decretos. Los decretos son en comparación como los autos para los jueces. Estos sí que son importantes, porque a veces finalizan también que no se llega ni a juicio. Ahora lo explicaré más detalladamente. Bueno, los decretos los pone el secretario judicial o LAG cuando debe de explicar, razonar o fundamentar algo. Son similares a los autos con respecto a los jueces que he dicho antes. Por lo tanto, son los más importantes. Y luego ya, seguidamente, en este articulado ya te hablan de la composición de las diligencias y de los decretos. Por ejemplo, te dice que las diligencias deben de contener el lugar, la fecha y el nombre, más la firma del secretario. El secretario que las dicte, evidentemente. Las de DIOR además incluyen una motivación, una sucinta motivación, o sea, alguna cosa que quieras añadirle. Y después nos dice la ley que los decretos siempre son motivados, siempre. Contienen en párrafos separados y numerados antecedentes de hecho más fundamentos de derecho y tienen al final una parte dispositiva. ¿Os suena de algo, verdad? Pues sí, son semejantes, iguales a los autos, solo que estos los hace el LAG, el secretario judicial o LAG. Luego además añade el lugar, la fecha, el nombre del LAG y su firma. Incluirán, si son firmas,
o cabe recurso, si son firmes, perdón, o cabe recurso, cuál, ante quién y el plazo máximo que tienes para recurrir. Igual que los autos, pero estos los hacen los LAGs. El artículo 145 de la LECRIM nos habla de que para dictar autos y sentencias, dependiendo de dónde estemos, en qué tribunal, se necesitan más o menos magistrados. Por ejemplo, para dictar autos en el Tribunal Supremo o en cualquier otro tribunal que es la Audiencia Provincial, la Audiencia Nacional o el TSJ, se necesitan 3 magistrados. Mínimo. Bastará con 3 magistrados, así lo dice la ley. Sin embargo, para dictar sentencia, en el Tribunal Supremo se necesitan 7 magistrados. En el resto de tribunales se necesitan 3. ¿Vale? Luego, para dictar providencias, solamente con 2 magistrados es suficiente. Así que autos 3, sentencias en el Supremo 7, providencias 2.